You make a way. You make a way. A una pastora del equipo 12 de nuestros pastores que va a estar compartiendo con nosotros una palabra que va a edificar nuestras vidas. Yo quiero por favor que recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Andrea. Andreita, por favor, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a empezar como es. Nada, le doy muchas gracias a Dios por estar aquí y porque todos ustedes estén aquí. A mí me llena de mucha ilusión poder compartir la palabra, es de verdad lo que más me encanta, me deleito de verdad, no solamente entregando la palabra, sino sobre todo estudiándola. Así como dice nuestra Biblia, tenemos que deleitarnos en la palabra, o sea, literal, así como si nos estuviéramos comiendo un postre de chocolate con chantilly, fresas, mejor dicho, así deliciosísimo. En la reunión de la mañana les dije, es como cuando mi esposo come arroz con chunchulla, así, para él es delicioso. Para mí dejémoslo en el postre. Pero bueno, eso es lo que sucede cuando nos metemos con la palabra, cuando destinamos nuestro tiempo para poder aprender y sobre todo para poder recibir. Resulta que, ¿quién sabe en qué serie estamos? Desde hace ya con hoy 3 domingos, ¿en qué serie estamos nosotros aquí? Ahí por ahí ya les están chismeando. ¿En qué serie estamos? Ya les están soplando. ¿La fe qué? Fe dicta, ya también les soplaron, ya los que están al lado de los líderes. Fe victoriosa. Miren, ya, ahí, para todos. Estamos en una serie que se llama Fe Victoriosa. Y resulta que el primer episodio de la serie nos lo presentó nuestro pastor y nos habló acerca de la fe que vence ¿qué? El temor. Esa fe que se contrapone al temor. ¿Y por qué es tan importante? Porque el temor es una de las armas que ¿quién usa? El enemigo, ¿cierto? Para venir el chanclas, por aquí le dicen, ¿sí? Para venir a desestabilizarnos. Hace 8 días, ¿quién nos dio la palabra? Nos dio la palabra Leo, ¿cierto? Y nos dio un mensaje muy importante y hablaba, lo que a mí mejor dicho me quedó en el corazón es que a Jesús ¿qué le interesa? Nuestra fe. Él está muy atento de nuestra fe. Y entonces Leo nos traía unos ejemplos con base en la palabra donde el Señor, a partir de unas circunstancias, algunos, incluso sus discípulos, imagínense eso, les decía, hombres de poca fe. Tenaz, ¿no? Que a uno el mismo Señor le diga, tu fe es tan poquita. Y segundo, nos mostraba otros ejemplos de otras personas que incluso uno menos esperaría que tuvieran fe, pero el Señor se maravillaba con la fe de esas personas. Y Él decía, en todo Israel yo no he visto a nadie que tenga la fe que tú tienes. Y luego nos decía, ¿y eso por qué es importante? Porque es que Jesús está interesado en nuestra fe. Para Él es algo de suma importancia. Y resulta que listo, recibí yo esa super misión de dar la palabra este fin de semana. Y yo, uy, Dios mío, es una palabra de fe. ¿Y ahora qué hago? Porque pues el pastor y Leo ya lo dijeron todo. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Entonces resulta que cuando yo tengo estas misiones, estas asignaciones, me da mucha alegría en el corazón porque yo sé que sí o sí voy a tenerme que consagrar. Sí o sí voy a tener que ir al lugar secreto. Sí o sí voy a tener que orar. Y sí o sí el Señor me va a dar algo que hablar. Y eso es lo más maravilloso, porque el Señor me va a dar una palabra, no que yo quiera dar, sino una palabra que Él directamente quiere comunicar. Y hoy quiero contarles que en esta semana, mejor dicho, esto estuve así, pero el Señor me dio una revelación tan hermosa, que hoy yo se las quiero compartir. Y tiene que ver precisamente con eso, con la fe. Pero esa revelación la vamos a ver hasta el final. ¿Listo? O sea, no vamos a empezar directamente con eso, sino hasta el final. Entonces resulta que yo, esta semana, uno tiene que estar muy atento cuando el Señor le habla, ¿cierto? Porque el Señor no nos habla todo el tiempo como, Andrea, no, ni tampoco nos habla en sueños, aunque así lo hace. Uno tiene que estar muy atento
Cuando uno pide dirección del Señor, de saber de pronto te habla a través de una canción, te habla a través de un programa, te habla a través de una persona, te habla incluso a través de una persona que ni siquiera tiene relación con el Señor. La misma palabra dice que el Señor usó ¿hasta qué? Hasta una burra, ¿cierto? Para comunicar su mensaje. Entonces uno tiene que estar súper atento de cuándo el Señor nos está hablando. Y casualmente, entre lunes o martes más o menos de esta semana, Matías nos dijo a nosotros, cuando yo quiero saber el significado de una cosa, ¿cómo hago yo para saber si voy al diccionario, pero el significado de esa palabra está mal? ¿Qué hago? Y entonces Eliezer le dijo, no, pues vas a otro diccionario. Sí, pero ¿qué pasa si ese diccionario también está mal? No, pues vas a otro diccionario. Y el otro también está mal, y el otro también está mal. Y Eliezer le dijo, no, tú tienes que ir al modelo original. Tú tienes que ir a la fuente de todo. Y yo le complementé, yo le dije, claro, tú tienes que ir, en ese caso, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y lo que diga ahí, eso es, ¿cierto? Eso es. Y entonces yo dije, wow, como que Dios me está hablando, como que Dios me está diciendo algo aquí. Y resulta que Leo, la semana pasada, empezó su prédica con Mateo 17:17. Y si la pueden poner, por favor, ahí en pantalla. Un momento que mis apuntes están acá. Les decía yo en la mañana que es que este es mi iPad. Ya. Mateo 17:17. Y Leo decía, sí, es que vamos a abrir la prédica con este versículo que dice, Jesús contestó, ¿ustedes están qué? ¿Están qué? Y no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? A aprender. Tráiganme aquí al muchacho. Y yo resalté de este versículo esas dos palabras, esos dos conceptos. Estar confundido y tener ¿qué? Confianza, ¿cierto? Y entonces yo dije, impresionante, porque es que mire que lo que el Señor dice aquí, que por nosotros estar confundidos, estar en ese estado mental de confusión, yo no puedo confiar en Dios. Por estar confundido, ¿qué sucede? Yo dejo de ver a Dios. Mis ojos se apartan de la verdad. Y entonces, claro, uno empieza a pensar, pues, ¿qué es confusión? Entonces, lo que uno tiene que decir de primeras es, la confusión es un estado mental, ¿cierto? Porque ocurre en nuestros pensamientos, ocurre en nuestro intelecto. ¿Y qué ocurre? Pues que hay desorden, que hay caos, que hay desorientación, que hay un desacierto en lo que yo pienso, que hay error en lo que está pasando por mi cabeza, ¿cierto? Hay un mal entendimiento de lo que ocurre alrededor mío. Y entonces el Señor nos dice en la palabra, fíjense que ese estado mental donde hay muchas ideas, pero todas están revueltas, esas ideas están causando como tanta diferencia, eso les impide, eso bloquea que ustedes confíen en mí. Y yo digo, uy, impresionante, porque entonces yo tengo que hacer un examen, yo tengo que confrontarme y ver si es que yo estoy confundida respecto de mi fe. Porque si yo estoy confundida respecto de mi fe, ¿qué dice la palabra? Pues que no estoy confiando en Dios. Es un obstáculo, es un obstáculo. Y ahora, ¿qué es confianza? O sea, todo lo contrario, ¿cierto? ¿Qué es confianza? La confianza es que yo pueda depositar mi seguridad en algo o en alguien. Digamos que la definición general es que yo pueda esperar con firmeza, ¿cierto? Que yo pueda mantenerme firme, que yo pueda entregarme por completo, sin reservas, sin reservas. Esa es la confianza. Sin quedarme yo nada, sin cerrar la puerta a algo, simplemente entregar. Entonces uno se pone a pensar, uy, todo lo que nos han hablado el pastor y Leo en esta serie, pues la confianza, ¿qué es? La confianza lo que resume es el concepto mismo de la fe, ¿cierto? Entonces uno vuelve y lee Mateo 17:17 y entonces dice, ustedes están confundidos, y lo podría uno leer es, y no tienen fe en Dios. Tenaz, ¿cierto? O sea, literal, a mí ese versículo me cogió y y me cacheteó. Porque yo digo, ¿cuántas veces yo no he dudado? ¿O cuántas veces yo no he puesto mi confianza, mi certeza, mi
verdad en otras cosas y no en Dios. Y yo dije, uy, impresionante, porque entonces aquí plantean un reto y el Señor está diciendo para que ustedes puedan confiar, para que ustedes puedan creer, ¿qué es lo que hay que eliminar? La confusión, ¿cierto? Hay que eliminar la confusión y ¡pum! Ahí tuvo sentido el episodio que yo tuve con Matías y con Eliezer. Porque yo dije, claro, cuando uno está confundido, así como Matías me dijo, cuando yo estoy confundido con una palabra, ¿a dónde voy? Pues cuando yo estoy confundida, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Al modelo original. Yo tengo que ir a la fuente, yo tengo que ir a la RAE del Señor. ¿Y dónde está? En la palabra. Y yo dije, uy, Señor, listo, reto aceptado. Voy a ir corriendo a la palabra y voy a empezar a buscar esa definición original de lo que es la fe. Entonces, listo, me fui yo corriendo a la palabra y yo dije, hoy me voy a plantar un propósito y es que en mi mente no va a haber más confusión. Y hoy yo quiero que, perdón, que ese sea el mismo interés de ustedes. Entonces, por un segundo yo quisiera que ustedes cerraran sus ojos, pusieran su manito aquí en la frente y dijeran, Señor Jesús, hoy acudimos a tu sangre, esa que brotó de tu cabeza, Señor, y por la cual hoy traemos revelación, verdad, certeza a nuestra mente. Ordenamos que todo pensamiento que esté en desorden, que haya traído caos, error, mentira respecto de mi fe, hoy es echado fuera en el nombre de Jesús. Y tu verdad se planta en mí de hoy en adelante. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Bien. Entonces empecé yo a buscar los conceptos que habían en la palabra de fe, porque resulta que el Señor a veces es súper, o sea, no hay nada que en la Biblia esté escrito que sea casualidad y no hay nada que no esté escrito que no merezca no estar escrito. Algo tiene una razón de ser, ¿cierto? Entonces me fui a la palabra, estoy ya mala. Me fui a la palabra y entonces resulta que me fui a Hebreos 11:1. Este versículo se lo sabe todo el mundo, ¿cierto? Y lo vamos a leer en voz alta. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Durante esta semana, el miércoles, los que estuvieron en encuentro tuvieron su post-encuentro. Y aquí estuvo la pastora Maribel y la pastora Maribel centró su mensaje en la fe, ¿sí? Y nos dio una revelación importante, mejor dicho, ella sentó una verdad en nosotros impresionante. Y ella dijo algo que está muy en línea con este versículo y dijo que el Señor ve las cosas que son, llama las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Y es exactamente lo que nos está diciendo Hebreos 11:1. La fe es eso, yo poder tener esa certeza de lo que no ha ocurrido, yo poder esperar con convicción lo que no ha pasado, sabiendo que va a ocurrir. Y entonces el Señor me ponía a pensar, ¿cuántas veces hemos usado el concepto de la fe de manera equivocada? Porque uno dice, no, es que yo le tengo fe a ese trabajo, ¿cierto? Y uno dice, no, es que yo le tengo fe a ese tratamiento. Yo sé que si yo me levanto y en ayunas, yo me tomo la ralladura de la naranja y la revuelvo con un huevo y así me lo tomo y le echo una ponimalta y yo me voy a sanar. O una vez dice, no, es que yo le tengo fe a, yo les decía esta mañana, yo le tengo fe a Falcao. Uy, como Falcao ahora sí está en las elecciones, o fijo, eso sí ganamos, no sé qué. Y entonces el Señor me decía, qué concepto tan errado de la fe. Y el enemigo es experto en eso, en empezar a poner sutilezas en nosotros, en empezar a poner sutilezas. ¿Y se acuerda lo que les decía de la confusión? Pues eso trae confusión, porque entonces yo empiezo a hablar en un lenguaje en el que dice, ay, gracias, que la fe es lo que yo puedo hacer, que la fe es ese resultado de lo que produce mi esfuerzo.
de lo que produce mi trabajo, de lo que producen mis recursos, de lo que produce el entorno en el que me rodeo, de lo que producen mis capacidades. Y resulta que tenemos tan arraigada esa idea que nos olvidamos que lo que verdaderamente significa la fe es esa confianza y esa certeza, pero en lo que Dios puede hacer por mí. Y díganme si entre uno y otro concepto no hay como un abismo de diferencia. Una cosa es lo que yo puedo hacer por mí y otra completamente distinta, lo que Dios dice que va a hacer por mí. Y la seguridad y la confianza de la que me habla la palabra es en Él, no es en nosotros. Entonces yo quiero invitarlos a que hagamos ese ejercicio y que le pidamos al Espíritu Santo que en su sabiduría toda palabra necia, equivocada, acerca de la fe que nosotros hemos adoptado en nuestra vida, sea eliminada. Que cuando yo hable de fe, yo hable de mi confianza y de mi certeza ¿en quién? En Dios. Yo no voy a hablar de la confianza y la certeza en mis recursos. Ay, gracias, Pau. Es que vengo de una semana como con gripita. Me duele la garganta. Listo, entonces primer concepto, ¿cierto? La fe es esa verdad y certeza en Jesús formada en mí, a partir de la cual yo me conduzco. ¿Claro? Es esa convicción, es esa realidad, es esa verdad que ya está en mi mente y que dirige cada una de mis acciones, cada una de mis decisiones, lo que hago o lo que no hago. Entonces yo, uy, listo, Señor, súper, ya vamos formando la palabra para el domingo. Y entonces seguía yo leyendo y el Señor me llevó a 2 versículos. Me llevó a Gálatas 5, 22, 23 y me llevó a 1 Corintios 12, 19. 12, 9, perdón. Y entonces fíjense que dice la palabra que la fe, ¿qué es? Un fruto del Espíritu, pero también ¿qué es? Un don del Espíritu. Mire, Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero en 1 Corintios dice, sí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe. Y yo decía, pero ¿cómo así? Pero en capacitación destino a mí me dijeron que unos son los frutos y otros son los dones, pero ¿cómo así que la fe tiene esa doble condición? Y pues, ¿qué me dijo el Señor? Pues sí, tiene esa doble condición. ¿Y por qué tiene una doble condición? Porque es que la fe es tan importante, la fe es tan valiosa que el Señor se aseguró por cualquier medio que nosotros íbamos a tener fe. Y entonces, para entender cuál es la diferencia entre fe como don y fe como fruto, el Señor me llevaba a acordarme de una prédica de un pastor inglés que él se llama Derek Prince, él ya murió hace un tiempo, y él explicaba con un ejemplo súper sencillo la diferencia entre don y la diferencia entre fruto. Entonces él decía, piensen en un árbol. Entonces ustedes piensen en un árbol. ¿Listo? Entonces ustedes piensen en un árbol natural. Un árbol natural. Y al lado pónganle un árbol de Navidad. Entonces tenemos 2 árboles en la cabeza, ¿cierto? Un árbol de Navidad y un árbol natural. Y en el árbol natural, si usted lo cuida, le echa agüita, le pone abono, fertilizante, si usted lo planta en un sitio donde va a recibir suficiente sol, ¿qué va a tener al cabo de un tiempo? Frutos, ¿cierto? Frutos que va a poder disfrutar. ¿Eso qué quiere decir? Que los frutos se cultivan. Pensándolo en la fe como fruto, ¿usted qué tiene que hacer? Cultivarla, ir al lugar secreto, acercarse al Espíritu Santo, entregarse a la oración, leer la palabra. ¿Y qué va a recibir como recompensa? El fruto agradable de la fe. ¿Listo? Ahora, la fe como don. La palabra nos dice que el don es un regalo. Entonces, pensando en el árbol de Navidad, ¿usted lo cultiva? No. ¿Usted lo planta, lo riega, le invierte su tiempo? No. ¿Usted qué hace con el árbol de Navidad? Recibe el regalo, ¿cierto? El regalo que ponen ahí debajo con su nombre, ese es el que usted recibe. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, mire, es que yo también tengo un regalo de fe
que usted lo único que tiene que hacer es ¿qué? Recibirlo. Entonces el Señor por todos los medios está asegurando de que tengamos ¿qué? Fe. Entonces la palabra me dice, sí, es que acá hay una doble condición. Yo mi fe la cultivo, pero yo mi fe también la recibo. ¿Y la recibo de quién? Del Espíritu Santo. Y dije, uy, no, esta prédica se está poniendo, es como buena. Y entonces yo dije, listo, Señor, sigamos estudiando, sigamos estudiando. Entonces el Señor me llevó a otros 2 versículos y los comparé. Entonces el Señor me llevó a Hebreos 11:6 y a Romanos 12:3. Los están viendo ustedes ahí en la pantalla. Y entonces el Señor dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que existe y que es galardonador de quienes que lo buscan. Y yo decía, uy, impresionante, porque entonces eso quiere decir que mi fe es ese punto de contacto con Dios. Mi fe es ese punto en el que yo me relaciono con Dios, en el que yo entablo esa sincronía con Él. Y yo les ponía el ejemplo esta mañana, eso es como cuando usted pone 2 iPhone uno al lado del otro, ¿cierto? Empiezan a vibrar y se comunican, pero eso solamente funciona porque tienen pues la misma tecnología. Entonces el Señor dice, es que tú debes tener fe para relacionarte conmigo, ¿cierto? Y yo decía, uy, impresionante. Y aquí viene otra mentira del enemigo, porque entonces el enemigo le dice a unas personas, no, es que usted no tiene fe. Usted va a la iglesia, pero ¿para qué va? Pues a usted Dios ni lo quiere, ni lo mira, pero es que usted no se ha dado cuenta, pecado tras pecado, usted va y solamente oye y sigue como si nada, en su corazón no hay fe. Y el Señor me mostraba, me dice, no, mentira del enemigo, dígale, mentira del enemigo, pero con autoridad, mentira del enemigo. Porque el Señor en Romanos 12:3 nos dice que a todos nos dio ¿qué? Una medida de fe. A todos, a todos. O sea que todos los que estamos aquí sentados, todos los que van por la calle, todos los que habitan este planeta, fueron creados con su cucharadita de fe. A todos, sin excepción. El Señor dice, es que Él es tan bueno, es tan justo. Él dice, para que nos podamos relacionar no va a haber ninguna excusa. Yo te voy a dar una medida de fe. Es esa medida garantizada que ya todo el mundo tiene. Entonces hoy el enemigo que quedó desenmascarado, ¿cierto? Porque no es cierto eso de que él dice que no tenemos fe. Y a mí me llama mucho la atención el contexto de este versículo. Mire, dicen, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación según la medida de fe que le fue dada. Y yo decía, ¿cómo así? Claro, esto también fue como un cachetadón, porque el Señor está diciendo, es que no es por tus obras, es que no es por lo que tú haces. La fe no depende de eso. La fe depende de lo que yo ya puse en ti. Y volvemos como a esa idea que les planteé al principio, es que la fe, lo que yo espero, la certeza que yo tengo, no puede provenir de mi propio concepto, de lo que yo pienso de mí, sino de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poderme relacionar con Él. Y a mí eso me pareció impresionante porque es que el Señor no solamente me dice, mira, yo estoy velando porque tú entiendas hoy, me lo dijo así, y porque ustedes hoy entiendan que la fe es esa confianza y esa certeza que debe ser formada en mí respecto de lo que Jesús puede hacer. Y a partir de eso yo dirijo mi vida. Ese es ese primer concepto que yo dije, uy, sí, Señor, estás trayendo claridad a mi mente. Y el Señor aparte nos dijo, sí, pero es que tengan también en cuenta que es que la fe es un fruto que debes desarrollar. Te lo doy, pero tú estás en la capacidad y estás en la obligación de desarrollarla. Y sí, también, como si fuera poco, mi Espíritu Santo te va a regalar fe. Te lo va a entregar como un regalo para situaciones específicas. Clama al Señor si tú estás en una circunstancia en la que ves que todo está oscuro,
en la que ves que no hay salida y tú dices, uy, pero es que yo no tengo tiempo para desarrollar mi fe como fruto, pues entonces ¿yo qué hago? Clama al Espíritu Santo, clama por ese regalo, por la generosidad del Espíritu que con seguridad te va a dar fe para ese momento que estás atravesando. Amén, ¿cierto? Y me decía el Señor, listo, empieza a sumar como las partecitas. Entonces, aparte de todo, la fe, ¿qué es? El punto de relacionamiento con Dios. Y yo decía, uy, listo, entonces yo me voy a relacionar, yo voy a tener ese encuentro con el Señor todos los días. ¿A partir de qué? Pues de mi fe. Y finalmente me dice el Señor, sí, y no contento con todo, no contento con todo, yo me aseguré, dice el Señor, de que tú tengas fe. De nosotros se elimina esa mentira de que no hay fe o de que no hay fe suficiente. Entonces díganme si a hoy, en este punto, siendo las 11:44 de la mañana, ustedes, si alguien les pregunta hoy qué es fe, ustedes ya pueden decir, ¿cierto? No, pues es que mire que la fe es esa certeza, esa seguridad en Jesús, cómo yo me conduzco, es mi punto de relacionamiento con Dios, es que la fe es un don, es que la fe es un fruto, es que a mí yo tengo una medida de fe. Entonces, claro, ya yo digo, uy, listo, el Señor está cumpliendo su propósito, está eliminando de nosotros, ¿qué? La confusión. Entonces, claro, más feliz me sentía yo decía, ya no va a haber impedimento, ya ahora yo voy a poder confiar en Dios en todo momento porque Él está poniendo verdad en mi mente. Todo el caos, todo el desorden, todo el error, toda la falsedad, los está borrando, ¿cierto? Y entonces el Señor me decía, sí, pero entonces nos vamos a un último punto. Y es que la semana pasada vimos varios ejemplos de cómo activar la fe, de cómo se veía la fe en otras personas, mientras Jesús estuvo con nosotros. Y resulta que el Señor me decía, no, vamos al Antiguo Testamento. Y yo, bueno, listo, vamos al Antiguo Testamento. Y entonces me llevó a una historia que uno usa mucho con los niños. ¿Y es la historia de quién? De Noé. Entonces, claro, uno le cuenta esa historia a los niños y entonces que construyó el arca y los animalitos y que subió de 2 en 2 y que taralala. Pero el Señor me decía, fíjate que es que yo aquí estoy hablando de una muestra de fe. Y estoy hablando de una muestra de fe impresionante. Y el Señor me decía, es que toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un solo mensaje. Toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis nos da cuenta de Jesús, toda, toda, toda. Y desde el principio hasta el fin, el Señor nos está diciendo, tengan fe. Y resulta que, como ustedes saben, Noé recibió una asignación, dice la palabra, que cuando él estaba jovencito, cuando él tenía 500 años, él empezó a tener hijos. Y de manera posterior a tener sus hijitos, recibió esa asignación del Señor, que en un contexto de absoluta sequía, el Señor le dice, vas a construir un arca porque aquí lo que va a haber es un diluvio ni el macho. ¿Cierto? Y entonces, eso no fue cualquier asignación. El Señor fue súper detallado. El Señor le dijo, mira, vas a usar esta madera, va a tener tales y tales dimensiones, esto va a tener tantos compartimentos, esto va a tener 3 pisos, esto va a tener una sola ventana, esto va a tener una sola puerta, esto lo vas a recubrir en brea, esto vas a hacer ta, 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 ta. Y el Señor fue súper detallado con el tema del arca. ¿Y qué pasó con Noé? ¿Qué fue? Obediente, ¿cierto? Y entonces él empezó a construir el arca, puso a sus hijos a trabajar ahí, no sé qué. ¿Ustedes saben más o menos cuánto duró esa construcción? Imagínense que los estudiosos de la Biblia dicen que pudo haber durado más o menos 50 a 100 años. Digo, Dios mío, 50 a 100 años uno haciendo una obra para algo que no ve, para algo que va a ocurrir, que no sabe si va a ocurrir, pero la estoy haciendo. Y wow, tenaz esa muestra de obediencia, ¿cierto? Y dice la palabra que la gente se le burlaba, que incluso hasta sus hijos lo increpaban a veces como que, pues, o sea, ya 100 años haciendo esto y ni una gota de lluvia. Pero resulta que Noé, otra vez, les voy a contar el chiste. Lo que pasa es que uno con los niños, arriba en la escuela infantil, cuando les hace dinámicas, uno les dice, listo, preguntas rápidas.
¿Cuántos animales metió Moisés al arca? Y todos, 2. El que se las pilla dice, 0, porque no fue Moisés, fue Noé. Entonces, de tanto decirles el chiste, ya me confundí yo acá. Entonces resulta que cuando estuvo construida el arca, dice la palabra, que Noé tenía ya 600 años. Entonces uno dice, le tomó tiempito, ¿no? Pero el Señor no falló, el Señor cumplió su promesa. Y lo que más me impresiona de esta historia es que el Señor llevó a Noé con su familia y los animales a atravesar, ¿qué? El diluvio. O sea, no está escrito ni registrado en ninguna fuente distinta el diluvio, porque nunca más volvió a ocurrir, ¿cierto? Esto fue obra de Dios. Fue obra de Dios, ¿por qué? Porque estaba cansado de tanta maldad, estaba cansado de tanta rebeldía. El Señor dice que se dolió tanto en su corazón que se arrepintió de haber creado al hombre. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Control Z, ¿cierto? Deshacer. Y el arca fue el único instrumento empleado por Dios para preservar la vida. Y uno dice, uy, el arca es importante, ¿cierto? Porque el Señor dice, sí, porque es que yo a partir del arca preservé la vida del único que fue agradable a mis ojos. Y yo digo, wow, el Señor está dispuesto a llevarnos a través del diluvio y a preservarnos porque somos agradables a sus ojos. Y yo decía, tenaz, esto está muy impresionante. Y resulta que me decía el Señor, vuelve a repasar. Yo repasaba, churu. Y entonces me mostraba el Señor que en el detalle que Él le explicó a Noé acerca de la construcción del arca, faltaba un elemento muy importante. ¿O no faltaba? No se lo dijo. El arca no tenía timón. El arca no tenía velas, no tenía cuerdas, no tenía sistema de navegación. ¿Por qué? Porque es que el arca no estuvo construida para que la manejara Noé. El arca siempre estuvo construida para preservar la vida de Noé, para preservar la vida de su familia. ¿Y para que la dirigiera quién? Dios. Y yo decía, wow. Yo decía, el Señor es demasiado hermoso. Todo está perfectamente escrito en la Biblia. Yo jamás, a pesar de que le hemos contado esta historia a los niños un montón de veces arriba, jamás había caído en cuenta que el arca no tenía timón. Y ustedes se imaginan cómo se habrá movido esa arca en un diluvio. Pues es que no fue una llovizna, no fue una inundación, fue un diluvio. ¿Ustedes se imaginan? Y eso me pone a pensar a mí, ¿qué habrá sentido Noé? ¿Qué habrán sentido sus familiares? Como, ay, construimos esto y sin timón. ¿Y ahora cómo hacemos? Yo he visto esos videos cuando los barcos atraviesan tormentas, que eso se levantan casi que así y caen otra vez. Yo me imagino que así fue el arca. Y uno dice, Dios mío, tremenda prueba de fe. Porque no solamente duró en el tiempo y todo lo que tardó la construcción y lo monumental que fue y sino ir a ciegas, ir llamando las cosas que no son como si lo fueran, creyéndole al Señor que el arca era para salvaguardar su vida. Y yo dije, no, ahora sí esta palabra está redonda, ahora sí, mejor dicho, lo que nos quieres comunicar ahí está. ¿Y saben qué me dice el Señor? Y ese es el punto de revelación que les quiero compartir. El Señor me dice, ¿y ustedes qué creen que es el arca? Me dice, ¿qué crees que es el arca? El arca es mi fe. El arca es mi fe. Y yo decía, wow, Señor. Se los digo, yo me puse a llorar en ese momento. Y yo dije, Dios mío, tanto que tú nos estás hablando desde los principios de la Biblia, que a través de mi fe voy a salir adelante de la tormenta. Que a partir de mi fe voy a salvaguardar mi vida. Que a partir de mi fe no solamente me llamo a vida a mí, sino que llamo a vida a mi familia. Y eso fue impresionante porque imagínense que Génesis 6
dice el Señor que tome de todas las aves, de las bestias, según su especie, de cada especie, y entrarán contigo, junto con tu familia, para que tengan vida. Yo decía, Dios mío, ¿quién está llamado a levantarse en su casa? ¿Quién está llamado a levantarse en su familia? Para levantar un arca que llame a vida a todas sus generaciones. ¿Cierto? ¿Y a qué no saben? Eso no es todo. Seguía yo leyendo y dice la palabra: toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y yo dije, ¡oh! A partir de mi fe, el Señor me va a proveer. A partir de mi fe, el Señor se va a encargar de la provisión, de la necesidad, de la angustia, del estrés, del dolor. Yo decía, wow. Yo decía, Señor, eso no tiene precio. Y a veces tenemos, no en poco, sino de pronto como que no le ponemos tanta atención a lo que está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aparte de que aquí no dice fe, pero pues es uno de los ejemplos de fe más grandes que yo pude haber visto. Y digo, Señor, gracias, porque tú no has fallado. Y porque de principio a fin, tu palabra da cuenta de exactamente lo mismo. Por fe, yo voy a atravesar el diluvio. ¿Hay alguno aquí que esté atravesando un diluvio? O sea, no la bobadita. ¿Hay alguno que aquí esté atravesando un diluvio? Pues hoy yo te digo, móntate en el arca, construye tu arca, esfuérzate, como dice el Señor. Levanta esa arca que el Señor te va a dirigir con fuerza, con seguridad, con victoria. Y vamos a llegar a tierra seca, a donde el Señor me va a decir, ya te puedes bajar, ya puedes disfrutar. Miren que hay algo que me llama a mí mucho la atención. Y cuando Noé se subió al arca con su familia y con los animales y todo, ¿quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Y digo, uy, Señor, ¿qué tal que lo hubiera cerrado más? Ellos lo hubieran cerrado y lo hubieran dejado ahí un poquitico abierto. O que hubiera hecho la puerta 2 centímetros más bajita. Nada, mal. El Señor tiene tanto cuidado de nosotros, pero tanto cuidado de nosotros, que Él mismo cierra la puerta para evitar que el diluvio nos lleve. Y digo, no vamos a confiar en Dios. La fe que Él nos está pidiendo es esa, la del arca, la que nos va a sacar, la que nos va a librar, la que nos va a llevar, en la que tenemos que entender que no la dirigimos nosotros, que no es en nuestras fuerzas, que no es por nuestras capacidades, que quien tiene el timón, quien da dirección, es Dios. Entonces, hoy yo quisiera que ustedes pudieran ponerse en pie. Y hoy pudieran ustedes pensar en cada una de esas tormentas, cada uno de esos diluvios, cada uno de esos espacios de oscuridad, de dolor, de temor, de escasez, en los que ustedes no han podido activar esa fe que el Señor nos manda activar, en los que no han podido ver por la confusión que ha traído el enemigo, que la fe es esa certeza que yo debo tener en Él, en lo que Él puede hacer. Y allí donde están ustedes con sus ojos cerrados, yo quisiera que ustedes vieran a su familia, que pudieran ver su relación de matrimonio, su relación con sus hijos, su situación laboral, la provisión que hay en sus hogares, y que la empiecen a ver en este momento tal cual como está. Y si en este momento hay alguna carencia, hay algún dolor, que hoy muden sus ojos, clamen al Señor para que sus ojos sean mudados y que ustedes puedan empezar a creer, que
que ustedes puedan entender y tener esa seguridad de que quien hace lo imposible es Dios. No hay lucha, no hay diluvio, no hay tormenta que yo pueda manejar. Señor, yo reconozco delante de ti que soy totalmente incapaz. Soy incapaz, Señor, de encontrar una salida a lo que estoy haciendo. Soy incapaz de ver la ruta de escape de donde estoy. Pero yo hoy declaro, Señor, con mi boca y de forma audible, que yo creo es en ti, en lo que tú vas a hacer en mí, Señor. Tú me has provisto de un arca, Padre. Un arca que manejas tú, por la cual voy a poder salir de esta tormenta, Señor. No sé lo que tú estás pasando, no sé si es un problema con tus hijos, yo no sé si tienes un dolor en tu corazón, si hay depresión, si hay ansiedad, si hay angustia, si hay rechazo, si hay aflicción, si hubo engaño. Yo no sé si es escasez, no sé si por el momento que estás pasando sea la necesidad a causa de una enfermedad, pero de todo te aseguro con convencimiento, no son palabras bonitas, no son palabras de motivación, es la seguridad que hay en mi corazón, que de todo nos librará el Señor, que de todo, y confiésalo hoy, yo creo, Señor, que tú me vas a sacar, yo creo, Señor, que tú estiras tu mano poderosa y tú me llamas a dar pasos de fe, Señor. Yo hoy reconozco que esa seguridad que había puesto antes en mis finanzas, en mis capacidades, en mi intelecto, Señor, yo hoy renuncio a todo y te pido perdón porque disfracé mi fe, Señor, me dejé distraer, hubo confusión en mi mente, pero hoy yo recuerdo a la luz de tu palabra, Señor, que la fe ha sido dada por ti, Señor, ha sido dada para cultivarla, y me comprometo contigo hoy que yo voy a levantar mi fe, Señor. Me comprometo contigo, Señor, que voy a clamar al Espíritu Santo para que el don de la fe me sea entregado. Yo hoy me comprometo contigo a que dirigiré mis pasos con la certeza y la seguridad de que eres tú quien me lleva a través del diluvio, Señor. Ya no más mentiras del enemigo, ya no más temor, Señor. Declaramos tu nombre en nuestra mente, Señor. Sobre nuestra mente opera la verdad de la palabra. Sobre nuestra mente opera, Señor, el reino de los cielos. En tus manos, Señor, no hay imposibles. En tus manos, Señor, todo puede ser hecho de nuevo. En tus manos, Señor, yo sé que mis hijos estarán guardados. En tus manos, Señor, yo sé que no habrá escasez en mi casa. En tus manos, Señor, sé que me pondrás en las posiciones laborales y empresariales donde te pueda glorificar a ti, donde te pueda mostrar a ti, Señor, donde pueda ser luz y pueda ser sal. En tus manos, Señor, yo confío todo mi ser, Señor, y yo sé y hoy reconozco que en esa arca que es mi fe estoy montada yo y está montada mi familia, Señor, están montadas mis generaciones, porque todos hemos sido llamados a vida por ti, Señor. Hoy declaramos que somos agradables a tus ojos, Señor, porque hay una medida de fe que tú pusiste para asegurar que podamos relacionarnos contigo, Señor. Y hoy yo la veo, veo esa medida de fe orando en mí, veo esa medida de fe orando en mi familia, Señor. Y a través de mi arca, muchos te verán. El arca no se puede ignorar, Señor. El arca no se puede dejar de ver. El arca está allí. Y mi fe está allí para que todos te reconozcan, Señor, en lo que hablo, en lo que digo, en cómo me siento, en cómo pienso, en cómo me relaciono con los demás, Señor. Hoy te quiero pedir, Señor, que escuches nuestro clamor y que podamos todos cantar al Señor esta alabanza en la que declaremos nuestra fe. Sea imposible y todo lo que prometí. Levanta tu voz. Lo veré, Señor, yo te veré actuar. Esa es mi seguridad, es mi certeza, eres tú, Señor.
que se escape a ti, no hay nada que se escape a tu misericordia. Lo que prometiste, yo veré. Gracias, Señor, porque tú no eres hombre para que mienta, y si está escrito, está hecho para nosotros, Señor. Reclama las promesas de Dios para ti. Señor, tú ya lanzaste la palabra, sobre tus hijos, sobre sus familias, Señor. Se ha destruido toda obra del enemigo, porque tu palabra ya fue lanzada, Señor. Tu nombre ha sido puesto sobre cada uno de ellos, Señor. En ti hay verdadera esperanza, en ti hay verdadera seguridad, Señor. Y hoy tus hijos la reclaman, hoy tus hijos la toman como su verdad, Señor. Hoy nos montamos al arca, sabiendo que no depende de nosotros, no es nuestra dirección, porque lo imposible ocurre en tus manos, Señor. Lo imposible ocurre para mi sanidad, lo imposible ocurre para mi matrimonio, lo imposible ocurre para mis hijos, Señor. Lo imposible ocurre para mi seguridad, Señor. Tener esta certeza en estos días, en este tiempo, en esta hora, Señor, en los que no podemos estar confiados de nada más sino de ti. Hoy no nos podemos dar el lujo de andar con una fe que confía en nuestras capacidades, y más cuando el día se acerca, Señor. Nuestra fe tiene que estar encaminada a ti, el único que nos podrá sustentar, el único que nos podrá llamar a vida, el único que nos podrá preservar. Ese eres tú, Señor. Cántale hoy. Nada que sea imposible, no hay nada que sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré. No hay nada que sea imposible.